el audiovisual. En marzo de 1995, una limusina que llevaba a Ted Koppel, presentador del programa de televisión Nightline de la ABC, se estacionó junto a una acera cubierta de nieve ante la casa de Maury en West Newton, Massachusetts. Maury estaba ya permanentemente en silla de ruedas. Se iba acostumbrando a que sus asistentes lo llevasen como si fuera un saco pesado, de la silla a la cama y de la cama a la silla. Había empezado a toser cuando comía y masticar para él era una tarea penosa. Tenía muertas las piernas. No volvería a caminar jamás. Pero se negaba a deprimirse. Por el contrario, Maury se había convertido en un pararrayos de ideas. Apuntaba sus pensamientos en blocs de hojas amarillas, en sobres, en carpetas, en trozos de papel. Escribía pensamientos filosóficos del tamaño de un bocado sobre la vida a la sombra de la muerte. Acepta lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer. Acepta el pasado como pasado, sin negarlo ni descartarlo. Aprende a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los demás. No des por sentado que es demasiado tarde para comprometerte. Al cabo de cierto tiempo ya tenía más de 50 de esos aforismos que compartía con sus amigos. A uno de estos amigos, también catedrático de la Universidad de Brandeis, llamado Maury Stein, le cautivaron tanto aquellas palabras que se las envió a un periodista del Boston Globe que vino a verlo y escribió un artículo largo sobre Maury. El titular decía: la asignatura final de un catedrático, su propia muerte. El artículo llamó la atención de un productor del programa Nightline que se lo llevó a Koppel en Washington, D.C. «Échale un ojo a esto», dijo el productor. En menos de lo que tarda en contarse, había operadores de cámara en el cuarto de estar de Maury y la limusina de Koppel estaba estacionada ante su casa. Algunos amigos y familiares de Maury se habían reunido para recibir a Koppel, y cuando el famoso personaje entró en la casa, todos murmuraron llenos de emoción. Todos menos Maury, que se adelantó haciendo rodar la silla, arqueó las cejas y acalló el clamor con su voz aguda y cantarina. «Ted, tengo que hacerte unas preguntas antes de acceder a que me hagas esta entrevista». Hubo un momento embarazoso de silencio y a continuación se condujo a los dos hombres al estudio. Se cerró la puerta. «¡Caramba!», susurró un amigo de Maury ante la puerta cerrada. «Espero que Ted no sea muy duro con Maury». «Espero que Maury no sea muy duro con Ted», dijo otro. Una vez dentro del despacho, Maury indicó a Koppel con un gesto que tomase asiento. Cruzó las manos sobre su regazo y sonrió. «Dime algo que esté próximo a tu corazón», dijo Maury para empezar. «¿A mi corazón?». Koppel estudió al viejo. «Está bien», dijo con precaución y habló de sus hijos. Estaban próximos a su corazón, ¿no? «Bueno», dijo Maury, «ahora dime algo de tu fe». Koppel se sentía incómodo. «No suelo hablar de esas cosas así con personas a las que acabo de conocer hace unos minutos». «Ted, me estoy muriendo», dijo Maury mirando por encima de los lentes. «No dispongo de mucho tiempo». Koppel se rió. «Muy bien, la fe». Citó un pasaje de Marco Aurelio, algo que le producía una poderosa impresión. Maury asintió con la cabeza.
Ahora déjeme preguntarle algo a usted, dijo Coppel. ¿Ha visto mi programa alguna vez? Maury se encogió de hombros. 2 veces, creo. ¿2 veces? ¿Nada más? No te preocupes, solo he visto el programa de Oprah una vez. Bueno, las 2 veces que ha visto mi programa, ¿qué le pareció? Maury hizo una pausa. Sinceramente, y bien, pensé que eras un narcisista. Coppel se echó a reír. Ay, soy demasiado feo para ser narcisista, dijo. Al poco tiempo, las cámaras estaban rodando ante la chimenea del cuarto de estar, donde Coppel, con su pulcro traje azul, y Maury, donde estaba Coppel con su pulcro traje azul y Maury con su jersey gris lanudo. Se había negado a ponerse ropa elegante y a que lo maquillaran para la entrevista. Su filosofía decía que la muerte no debía ser una vergüenza. No estaba dispuesto a maquillarla. Como Maury estaba sentado en la silla de ruedas, la cámara no llegó a captar sus piernas consumidas. Y como todavía era capaz de mover las manos, Maury agitaba las 2 manos siempre que hablaba. Manifestaba una gran pasión al explicar cómo se enfrenta uno con el final de la vida. Ted, dijo, cuando empezó todo esto me pregunté a mí mismo, ¿voy a retirarme del mundo como hace la mayoría de la gente o voy a vivir? Decidí que iba a vivir, o que al menos iba a intentar vivir tal como quiero, con dignidad, con valor, con humor, con compostura. Algunas mañanas lloro mucho y estoy de duelo por mí mismo. Algunas mañanas estoy muy enojado y muy amargado, pero no dura demasiado. Después me levanto y me digo, quiero vivir. De momento he sido capaz de hacerlo. ¿Seré capaz de seguir así? No lo sé, pero apuesto conmigo mismo a que lo seré. Coppel parecía enormemente cautivado por Maury. Le hizo una pregunta acerca de la humildad que le inspiraba la muerte. Bueno, Fred, dijo Maury por error. Quiero decir Ted, dijo enseguida corrigiéndose. Bueno, eso sí que inspira humildad, dijo Coppel riéndose. Los 2 hombres hablaron del más allá. Hablaron de cómo dependía Maury cada vez más de otras personas, ya que necesitaba ayuda para comer, para sentarse y para moverse de un lado a otro. Coppel preguntó a Maury qué era lo que más temía de aquel deterioro lento e insidioso. Maury hizo una pausa. Preguntó que si podía decir aquello en televisión. Coppel le dijo, adelante. Maury miró directamente a los ojos del entrevistador más famoso de los Estados Unidos. Bueno, Ted, algún día dentro de poco, alguien va a tener que limpiarme el trasero. El programa se emitió un viernes por la noche. Se abría con la imagen de Ted Koppel que hablaba desde detrás de su mesa en Washington, con una voz resonante de autoridad. ¿Quién es Maury Schwartz?, decía. ¿Y por qué cuando termine esta velada muchos de ustedes estarán interesados por él? A 1500 kilómetros de distancia, en mi casa sobre la colina, yo hacía zapping distraídamente. Oí aquellas palabras que salían del aparato. ¿Quién es Maury Schwartz? Y me quedé petrificado. Es nuestra primera clase juntos.
En la primavera de 1976, entro en el gran despacho y observo los libros aparentemente innumerables que cubren las paredes, una estantería tras otra. Libros de sociología, de filosofía, de religión, de psicología. Hay una alfombra grande en el suelo de madera y una ventana que domina el paseo del campus. Solo hay una docena de estudiantes más o menos que revuelven cuadernos y programas. La mayoría llevan pantalones vaqueros y zapatillas deportivas y camisas de franela a cuadros. Pienso para mis adentros que no será fácil fumarme una clase de tan pocos alumnos. Quizá no debiera matricularme en ella. «Mitchell», dice Maury leyendo la lista de alumnos. Levanto la mano. «¿Prefieres que te llame Mitch o es mejor Mitchell?» Nunca me había preguntado eso un profesor. Echo una segunda ojeada a aquel tipo con su jersey amarillo de cuello de cisne y sus pantalones de pana verdes, con el pelo plateado que le cae sobre la frente, y está sonriendo. «Mitch», digo, «mis amigos me llaman Mitch». «Bueno, entonces te quedas con Mitch», dice Maury, como quien cierra un trato. «¿Y Mitch?» «Sí, espero que un día me consideres amigo tuyo». La orientación. Cuando me enfilé con el auto alquilado por la calle de Maury en West Newton, un pueblo tranquilo de las afueras de Boston, llevaba una taza de café en una mano y sujetaba un teléfono móvil entre la oreja y el hombro. Estaba hablando con un productor de televisión de un trabajo que estábamos preparando. Miraba alternativamente el reloj digital. Mi vuelo de regreso salía pocas horas después y los números de los buzones de aquella calle residencial bordeada de árboles. Llevaba encendida el radio del auto en el canal de Todo Noticias. Así funcionaba yo, haciendo 5 cosas al mismo tiempo. «Regresa la cinta», dije al productor. «Déjame oír esa parte otra vez». «Muy bien», dijo él. «Tardará un momento». De pronto estaba ante la casa. Pisé el freno derramando el café en mis piernas. Cuando se detuvo el auto, percibí una imagen pasajera de un gran falso plátano y de 3 figuras que estaban sentadas cerca del árbol en el camino de acceso a la casa. Un hombre joven y una mujer de mediana edad, entre los cuales estaba un anciano pequeño en una silla de ruedas. Maury. Cuando vi a mi viejo profesor me quedé de piedra. «Oye», me dijo el productor al oído, «¿se ha cortado?» Llevaba 16 años sin verlo. Tenía el pelo más ralo, casi blanco, y tenía la cara demacrada. De pronto me sentí poco preparado para esta reunión. Para empezar, estaba enganchado al teléfono y confié en que no hubiera advertido mi llegada, de modo que yo pudiera dar varias vueltas más a la manzana con el auto, terminar mi asunto y prepararme mentalmente. Pero Maury, aquella versión nueva, consumida, de un hombre al que yo había conocido tan bien en cierta época de mi vida, sonreía al coche con las manos cruzadas sobre su regazo, esperando que yo saliera. «Oye», volvió a predecir el productor, «¿estás ahí?» Por todo el tiempo que habíamos pasado juntos, por toda la amabilidad y toda la paciencia que Maury había tenido conmigo cuando yo era joven, yo debería haber soltado el teléfono y debería haber saltado del auto.
Debería haber corrido hasta él. Debería haberlo saludado con un abrazo y un beso. En vez de ello, apagué el motor y me agaché en el asiento como si estuviera buscando algo. Sí, estoy aquí, susurré y seguí mi conversación con el productor de televisión hasta que terminamos. Hice lo que había aprendido a hacer mejor. Me ocupé de mi trabajo. Incluso mientras mi catedrático, que se estaba muriendo, me esperaba en el jardín de su casa. No estoy orgulloso de ello, pero eso fue lo que hice. Ahora, 5 minutos más tarde, Maury me estaba abrazando, rozándome la mejilla con su pelo ralo. Le había dicho que estaba buscando mis llaves, que por eso había tardado tanto tiempo en salir del auto. Y lo apreté más fuerte, como si pudiera aplastar mi pequeña mentira. Aunque hacía calor al sol de la primavera, llevaba puesta una cazadora y tenía las piernas cubiertas con una manta. Olía levemente a rancio, como huelen a veces las personas que están tomando medicinas. Mientras apretaba fuertemente mi rostro con el suyo, yo le oía respirar trabajosamente junto a mi oído. «Mi viejo amigo», susurró, «has vuelto, por fin». Se apoyaba contra mí, meciéndose sin soltarme, levantando las manos para tomarme los codos mientras yo me inclinaba sobre él. A mí me sorprendió este afecto después de tantos años, pero la verdad era que los muros de piedra que había levantado entre mi presente y mi pasado me habían hecho olvidar lo unidos que llegamos a estar. Recordé el día de la graduación, el maletín, sus lágrimas a mi partida y tragué saliva porque sabía muy dentro de mí que yo ya no era el buen estudiante portador de presentes que él recordaba. Mi única esperanza era poder engañarlo durante unas pocas horas. Una vez, dentro de la casa, nos sentamos ante una mesa de comedor de nogal, cerca de una ventana por la que se veía la casa del vecino. Maury se revolvía en su silla de ruedas intentando ponerse cómodo. Como tenía por costumbre, quiso darme de comer y yo accedí. Uno de los asistentes, una mujer italiana gruesa llamada Connie, cortó pan y tomates y sacó recipientes con ensalada de pollo, hummus y tabule. También sacó unas píldoras. Maury las miró y suspiró. Tenía los ojos más hundidos de los que yo los recordaba y los pómulos más pronunciados. Aquello le daba un aspecto más severo, más envejecido, hasta que sonreía naturalmente y las mejillas flácidas se corrían como cortinas. «Mitch», dijo en voz baja, «sabes que me estoy muriendo». «Me he enterado». «Está bien». Maury se tragó las pastillas, dejó el vaso de papel, inspiró hondo y dijo lo que tenía que decir. «¿Quieres que te cuente cómo es?» «¿Cómo es? ¿Morirse?» «Sí», me dijo. Aunque yo no era consciente de ello, acababa de empezar nuestra última asignatura. Es mi primer año de universidad. Maury es más viejo que la mayoría de los profesores y yo soy más joven que la mayoría de los estudiantes, pues terminé la prepa con un año de adelanto. Para compensar mi juventud en el campus, llevo sudaderas viejas de color gris, practico boxeo en un gimnasio de la localidad y llevo en la boca un cigarrillo apagado, a pesar de que no fumo. Conduzco un Mercury Cougar destartalado, con las ventanillas bajadas y con la música alta.
busco mi identidad haciéndome el duro. Pero lo que me atrae es la suavidad de Maury y cómo él no me trata como si fuera un chico que intenta ser más de lo que es. Y yo me tranquilizo. Termino aquella primera asignatura con él y me matriculo en otra. Es generoso con las calificaciones, no le importan mucho las notas. Cuentan que un año, durante la guerra del Vietnam, dio sobresaliente a todos los alumnos varones para ayudarles a mantener las prórrogas por estudios. Empiezo a llamar a Maury entrenador, coach, como solía llamar a mi entrenador de atletismo en el instituto. A Maury le gusta el nombre. Coach, dice. Está bien, seré tu coach. Y tú puedes ser mi jugador. Puedes jugar a todos los juegos encantadores de la vida, para los que yo ya estoy demasiado viejo. A veces comemos juntos en la cafetería. Maury, para mi gran consuelo, es todavía una calamidad mayor que yo comiendo. Habla en vez de masticar, se ríe con la boca llena, comunica un pensamiento apasionado a través de un bocado de ensalada de huevo, mientras le salen disparados de los dientes los fragmentos amarillos. Me mata de risa. Durante todo el tiempo que lo he conocido, he tenido 2 deseos irresistibles: abrazarlo y darle una servilleta. El aula. El sol entraba a raudales por la ventana del comedor, iluminando el suelo de madera. Llevábamos casi 2 horas hablando. El teléfono sonó una vez más y Maury pidió a su asistente Connie que lo tomara. Ella iba apuntando en la pequeña agenda negra de Maury los nombres de las personas que llamaban. Amigos, maestros de meditación, una tertulia, uno que quería hacerle fotos para una revista. Estaba claro que yo no era el único interesado en visitar a mi viejo profesor. Su aparición en el programa Nightline le había dado cierta fama, pero me impresionaba. Quizá incluso me daba cierta envidia ver cuántos amigos parecía tener Maury. Pensé en los amiguetes que giraban a mi alrededor en la universidad. ¿Dónde habían ido a parar? ¿Sabes, Mitch? Ahora que me estoy muriendo me he vuelto mucho más interesante para la gente. Siempre fuiste interesante. Ah, dijo Maury con una sonrisa. ¡Qué amable eres! No, no lo soy, pensé. Esto es lo que hay, dijo. La gente me ve como si fuera un puente. No estoy tan vivo como antes, pero todavía no estoy muerto. Estoy algo así como en medio. Tosió y recuperó de nuevo su sonrisa. Estoy haciendo el último gran viaje y la gente quiere que les diga qué equipaje deben preparar. Volvió a sonar el teléfono. ¿Puedes hablar, Maury?, preguntó Connie. Ahora estoy charlando con mi viejo amigo, anunció. Que vuelvan a llamar. Yo no sabría decir por qué me recibió con tanto calor. Me parecía muy poco al estudiante prometedor que se había despedido de él hacía 16 años. De no haber sido por el programa Nightline, Maury podría haberse muerto sin volver a verme. Yo no tenía ninguna buena excusa al respecto, sino la que parece tener todo el mundo en estos tiempos. Me había dejado arrastrar demasiado por el canto de la sirena de mi propia vida. Estaba ocupado. ¿Qué me ha pasado?, me pregunté a mí mismo.
La voz aguda, acre de Maury me hizo recordar mis años de universitario, cuando yo pensaba que la gente rica era mala, que la camisa y la corbata eran ropas carcelarias y que la vida sin libertad para ponerse de pie e ir adelante, sobre una moto, con el viento en la cara, paseando por las calles de París, adentrándose en las montañas del Tíbet, no era en absoluto una buena vida. ¿Qué me ha pasado? Habían pasado los 80s, habían pasado los 90s, había pasado la muerte, la enfermedad, engordar y quedarme calvo. Había cambiado muchos sueños por unos ingresos mayores y ni siquiera me había dado cuenta de lo que hacía. A pesar de lo cual, ahí estaba Maury hablando con la capacidad de asombro de nuestros años de universidad, como si yo no hubiera hecho más que tomarme unas largas vacaciones. ¿Has encontrado a alguien con quien compartir tu corazón?, me preguntó. ¿Estás aportando algo a tu comunidad? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás procurando ser tan humano como te sea posible? Yo estaba violento, intentando dar a entender que me había enfrentado a fondo a esas cuestiones. ¡Ay, qué me ha pasado! Hubo un tiempo en que me prometí a mí mismo que no trabajaría nunca por dinero, que me afiliaría al Cuerpo de la Paz, que viviría en sitios hermosos e inspiradores. Por el contrario, llevaba ya 10 años viviendo en Detroit, trabajando en un mismo sitio, siendo cliente de un mismo banco, acudiendo a un mismo peluquero. Tenía 37 años. Era más eficiente en la universidad que en la universidad, atado como estaba a las computadoras, a los módems, a los teléfonos móviles. Escribía sobre deportistas ricos, a la mayoría de los cuales la gente como yo no les importaba lo más mínimo. Yo ya no era más joven que mis compañeros, ni tampoco andaba por ahí con sudaderas ni cigarrillos apagados en la boca. No mantenía largas discusiones sobre el sentido de la vida mientras comía sándwiches de ensalada de huevo. Tenía ocupados mis días, pero seguía insatisfecho durante una buena parte del tiempo. ¿Qué me ha pasado? Coach, dije de pronto, recordando su nombre. Maury sonrió abiertamente. Ese soy yo. Todavía soy tu coach. Se rió y siguió comiendo. Una comida que había empezado hacía 40 minutos. Yo observaba que movía las manos con cautela, como si estuviera aprendiendo a servirse de ellas por primera vez. No era capaz de hacer fuerza con el cuchillo. Le temblaban los dedos. Cada bocado era una batalla. Masticaba mucho la comida antes de tragar y a veces se le derramaba por las comisuras de los labios, de modo que debía dejar lo que tenía en las manos para limpiarse la cara con una servilleta. Tenía la piel moteada de manchas desde la muñeca hasta los nudillos y la tenía flácida, como la piel que cuelga de un hueso de pollo con el que se ha hecho caldo. Pasamos un rato sin hacer nada más que comer así, un viejo enfermo y un hombre más joven sano, absorbiendo ambos el silencio de la habitación. Yo hubiera dicho que se trataba de un silencio incómodo, pero parecía que el único que estaba incómodo era yo. Morirse no es más que una de las cosas que nos entristecen, Mitch, dijo Maury de pronto. Vivir infelices es otra cosa. Muchos de los que vienen a visitarme son infelices. ¿Por qué?
Bueno, para empezar, la cultura que tenemos no hace que las personas se sientan contentas consigo mismas. Estamos enseñando cosas equivocadas y uno ha de tener la fuerza suficiente para decir que si la cultura no funciona, no hay que tragársela. Uno tiene que crearse la suya. La mayoría de las personas no son capaces de hacerlo. Son más infelices que yo, aún en la situación en que me encuentro ahora. Aunque me esté muriendo, estoy rodeado de almas llenas de amor y de cariño. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo? Me asombro de su absoluta autocompasión. Maury, que ya no podía bailar, ni nadar, ni bañarse, ni caminar. Maury, que ya no podía salir a abrir la puerta de su propia casa, ni secarse después de bañarse, ni siquiera darse la vuelta en la cama. ¿Cómo podía aceptarlo todo de aquella manera? Lo vi luchar con el tenedor intentando pinchar un trozo de tomate, fracasar en los 2 primeros intentos, una escena patética. Pero yo no podía negar que el hecho de estar sentado en su presencia me proporcionaba una serenidad casi mágica. La misma brisa calma que me tranquilizaba en los tiempos de la universidad. Eché una mirada a mi reloj, la fuerza de costumbre. Se hacía tarde y pensé en cambiar la reservación de avión de vuelta. Entonces Maury hizo una cosa cuyo recuerdo me persigue hasta hoy. ¿Sabes cómo voy a morirme?, me dijo. Yo levanté las cejas. Voy a ahogarme. Sí. Mis pulmones no son capaces de afrontar la enfermedad debido a mi asma. Esta ELA me va subiendo por el cuerpo. Ya se ha apoderado de mis piernas. Pronto se apoderará de mis brazos y de mis manos. Y cuando me llegue a los pulmones, se encogió de hombros. Estoy hundido. Yo no tenía idea de qué podía decir, de modo que dije, bueno, ¿sabes? Quiero decir que nunca se sabe. Maury cerró los ojos. Yo lo sé, Mitch. No debes tener miedo a mi muerte. He llevado una buena vida y todos sabemos lo que va a pasar. Me quedan tal vez 4 o 5 meses. Vamos, dije nervioso, nadie puede saber. Yo sí puedo, dijo con voz suave. Hasta hay una pequeña prueba. Me la enseñó un médico. ¿Una prueba? Inspira varias veces. Hice lo que me decía. Ahora inspira una vez más, pero esta vez, mientras expiras, cuenta en voz alta todos los números que puedas antes de volver a respirar. Yo expiré contando rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué hasta el 70 antes de perder el aliento. Muy bien, dijo Maury. Tienes los pulmones sanos. Ahora bien, mira cómo hago yo. Inspiró y después empezó a contar con su voz suave y temblorosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo dejó jadeando por falta de aire. La primera vez que el médico me pidió que hiciera esto, yo llegaba a 23. Ahora llego al 18. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Tengo el depósito casi vacío.
Me di golpecitos nerviosos en los muslos. Ya era suficiente para una tarde. «Vuelve a ver a tu viejo profesor», me dijo Maury cuando le di un abrazo de despedida. Yo se lo prometí e intenté no acordarme de la última vez que le había prometido aquello mismo. Voy a la librería del campus a adquirir los libros de la lista de lecturas de Maury. Compro unos libros cuya existencia no conocía siquiera, con títulos tales como Juventud, Identidad y Crisis, Yo y tú, El yo dividido. Antes de llegar a la universidad yo no sabía que las relaciones humanas pudieran ser objeto de estudio erudito. No me lo creí hasta que conocí a Maury, pero su pasión por los libros es genuina y contagiosa. Empezamos a hablar en serio a veces, después de la clase, cuando el aula se queda vacía. Me hace preguntas acerca de mi vida. Después saca citas de Erich Fromm, de Martin Buber, de Erik Erikson. Se remite con frecuencia a las palabras de estos autores, introduciendo sus propios consejos como notas a pie de página, aunque es evidente que él había pensado las mismas cosas por su cuenta. Es en esas ocasiones cuando me doy cuenta de que es verdaderamente un profesor y no un tío. Una tarde me quejo de la confusión de mi propia edad, de la oposición entre lo que se espera de mí y lo que quiero yo mismo. ¿Te he hablado de la tensión de los opuestos?, me pregunta. ¿La tensión de los opuestos? La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. Quieres hacer una cosa, pero estás obligado a hacer otra diferente. Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. Das por supuestas ciertas cosas, aunque sabes que no deberías dar nada por supuesto. Es una tensión de opuestos como una goma elástica estirada, y la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio. Algo parecido a un combate de lucha libre, le digo. Un combate de lucha libre, dice riéndose. Sí, la vida podría describirse así. ¿Y qué bando gana entonces?, le pregunto. ¿Qué bando gana?, me sonríe con sus ojos llenos de arrugas, con sus dientes torcidos. Gana el amor. El amor siempre gana.